Hola a todos, bienvenidos a una nueva lección de nuestra identidad. Como hemos comentado en otras ocasiones, este es un curso destinado a las personas que quieren pertenecer a nuestra iglesia y es una descripción de las doctrinas que enseñamos, las doctrinas que negamos y también quiénes somos. Hemos hecho a estas alturas ya 8 lecciones, pasamos por quiénes somos, cómo nos definimos, cómo estamos organizados, las 5 solas, que son las doctrinas de la salvación elaboradas en la Reforma del siglo XVI. Después en la lección 3 vimos TULIP, que son las famosas doctrinas de la gracia. Pasamos por las Sagradas Escrituras, cómo las vemos nosotros. Analizamos a Dios y a la Trinidad en la lección 5. Y en la lección 6 vimos la doctrina del ser humano, todo el tema de creación y caída. En la lección 7 vimos con mucha profundidad la doctrina de la salvación del ser humano. Y la última lección que vimos, la 8, es la doctrina de la santidad, que tiene que ver con nuestra posición actual y nuestra progresividad en cuanto a nuestra separación del pecado y ir acercándonos más hacia la vida que el Señor quiere que vivamos. La lección de hoy, esta sí es una lección un poquito más extensa. La lección número 8 fue muy breve, pero la de hoy es importante, la doctrina de la iglesia. Vamos a hablar de la iglesia de acuerdo a lo que dicen las Escrituras y vamos a hacer, va a tener mucho sentido en cuanto al modelo de iglesia que es unánimes. Partamos del principio de que hay una iglesia universal. Esta iglesia universal la componen todas aquellas personas que a partir de que el Espíritu Santo las hizo nacer de nuevo, les dio la tristeza para arrepentimiento, la fe para creer, entregaron su vida a Cristo, el Espíritu Santo las integró en la iglesia universal, que es, como dicen las Escrituras, la novia de Cristo o su cuerpo, del cual Cristo es su cabeza. Esta iglesia dio inicio el día de Pentecostés, o sea, en la fiesta judía de Pentecostés, que se celebró 50 días después de la Pascua o de la muerte de Jesucristo en la cruz. Ahí empezó la historia de la iglesia universal. Y la iglesia se le ha llamado también la iglesia invisible, porque como está conformada por todos los creyentes del mundo, los verdaderos creyentes, los creyentes que tienen a Cristo como su Señor, es una iglesia que está esparcida por todo el planeta. Y es diseñada por Cristo, Cristo es su cabeza, está formada por todos los que nacieron de nuevo, o sea, todos los que el Espíritu Santo ha regenerado y ahora forman parte del cuerpo de Cristo. Es sin duda algo distinto al concepto del pueblo de Israel del Antiguo Testamento. El pueblo de Israel era una nación, era una etnia y era una religión. A la luz del Nuevo Testamento, la Iglesia Universal está conformada por judíos y también por no judíos, o llamados gentiles. Los dos forman un nuevo cuerpo. Ese cuerpo está conformado por todos aquellos que le han entregado su vida a Cristo, sean judíos o gentiles. Por lo tanto, la iglesia no es una sustitución del pueblo de Israel del Antiguo Testamento. Es sencillamente una nueva humanidad, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Por otra parte está la iglesia local, o las pequeñas asambleas o eclesías, como les llama el Nuevo Testamento. Están en todo el Nuevo Testamento, se habla de eclesía o de la iglesia o de la asamblea local. Y esto es un organismo, llamémosle así, a donde se congregan de forma local aquellas personas que han sido llamadas a congregarse como formadores de la iglesia y se congregan usualmente una vez por semana como parte del cuerpo de Cristo. Nosotros sabemos que en las iglesias locales, llámese aquellas que se congregan los domingos o cualquier otra forma de iglesia local cristiana que se esté congregando periódicamente, ahí va a haber también no creyentes. Porque si bien es cierto, la iglesia universal está conformada solo por creyentes, donde quiera que se encuentren esos creyentes forman parte de la iglesia universal.
En las asambleas locales va a haber gente que sencillamente visita, o va a haber gente que simplemente hizo una profesión de fe meramente verbal, no fue moral, no fue interior. O va a haber gente que inclusive conoce escrituras, pero tiene un conocimiento meramente intelectual y no reflexivo. Entonces ahí vamos a entender, y Cristo nos lo dijo, más tarde lo vamos a ver, Cristo nos lo dijo que también iba a haber gente que no creyente dentro de las asambleas locales. Unánimes, como iglesia, se considera una iglesia local. Nosotros negamos rotundamente que alguien se salve, tenga vida eterna, sencillamente porque pertenece a una organización religiosa o a una etnia. Nadie por pertenencia se salva. El único medio de salvación es Jesucristo. Él lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Por tanto, pertenecer ya sea a Israel o al pueblo de Israel o a la religión judía, o por otra parte haber nacido y sido bautizado de chiquito en la religión católica, haberse confirmado, etcétera, etcétera, eso no lo hace salvo. La pertenencia a una organización no salva. Solo salva Jesucristo. Y por otra parte, como decíamos, no todas las personas que se congregan en las iglesias locales son salvas y discípulos de Cristo. Jesús lo dijo en su famosa parábola del trigo y la cizaña. Van a crecer juntos el trigo y la cizaña, la cizaña es una hierba que termina por eliminar el trigo o termina por ahogarlo para que no dé fruto. En este gráfico que tenemos acá, vemos cómo una iglesia, pusimos dos iglesias, una le llamamos la número 1 y la número 2, y en ambas iglesias hay cizaña y trigo, o sea, hay verdaderos creyentes y hay gente que no es verdaderamente creyente, en las dos, y así en todas. Ahora bien, la parte creyente de la iglesia local, llamémosle el trigo, y de la iglesia local número 1 también, estos dos sumados forman parte de la iglesia universal. Porque la iglesia universal sí está formada solamente por creyentes. Mientras que la iglesia local no necesariamente. Y también nosotros, algo que está muy de moda hoy en día, que dicen que uno puede tener a Jesucristo como Salvador, pero no como Señor, y por lo tanto uno es salvo, siempre salvo, en términos de que puedo vivir la vida como yo lo desee, puedo vivir una vida pecaminosa, y eso no importa porque ya Jesús pagó por todos mis pecados. Nosotros negamos rotundamente esa doctrina. Nosotros no creemos que hay dos clases de creyentes en la iglesia. No creemos que hay unos que solo pueden tener a Jesús como Salvador, porque hicieron esa profesión de fe, que fue meramente verbal, claramente, porque no se entregaron a Jesús como el Señor de sus vidas, pero porque no le obedecen, por eso no es Señor de sus vidas y andan viviendo una vida mundana normal. Y sí, los que tienen a Jesús como Salvador y Señor, que le obedecen, le quieren agradar, viven una vida sacrificial en términos de sacrifican sus pasiones en favor de Cristo y su servicio. Y nosotros queremos hacer rotundamente una declaración. Si Jesús no es Señor, tampoco fue Salvador de la persona. No existe ese concepto equivocado de cristiano carnal. Sencillamente no existe. En las iglesias locales hay autoridades locales. Sin embargo, la cabeza de la iglesia es Cristo y por lo tanto la única autoridad suprema en la iglesia es Cristo. En las iglesias locales hay líderes, hay oficiales de la iglesia, se imparten dones, hay orden, disciplina, hay momentos y tiempos de adoración. Todo eso hay que sujetarlo a las Escrituras, porque todo eso hay que vivirlo de conformidad con los deseos divinos. En las iglesias locales o en las asambleas o en las eclesías hay oficiales designados bíblicamente, porque la Biblia los pone ahí, la Biblia dice que tienen que estar ahí, que sirven a la iglesia pero tienen por encima de ellos la autoridad de Jesucristo. Eso la Biblia les llama de varias formas. Les dice pastores, en algunas ocasiones les dice ancianos, porque al inicio de la iglesia Pablo delegaba en la gente de más experiencia, llamémosle así, y los dejaba pastoreando la iglesia, entonces anciano
y pastor pues pasaban a hacer lo mismo. También obispos, que son como una suerte de supervisores de iglesias o supervisores que se aseguran que la doctrina de la iglesia sea correcta. Y hay otros oficiales que se llaman los diáconos, que son llamados a servir, a administrar las finanzas y a servir en la iglesia. Todas estas figuras tienen que cumplir los requisitos bíblicos, porque en las Escrituras está claramente qué se requiere para hacer cada uno de ellos. El grupo de ancianos y pastores, o ancianos o pastores, constituye como una suerte de grupo o comité administrador de la palabra de Dios y de impartirla y enseñarla y predicarla en la iglesia. A ese grupo se le denomina el presbiterio o consejo de ancianos, porque el nombre pastor es presbítero en griego. Entonces la suma de ellos son, el grupo o el consejo de ellos se le dice presbiterio. Y a ese grupo lo supervisa y lo aconseja y lo asesora una suerte de superintendente, como alguien que vigila todo esto, que se llama el episcopos en la palabra en griego, y la palabra en español es obispo, que es un tanto diferente al famoso obispo que nosotros conocemos de la Iglesia Católica Romana. El que quiere ser pastor en la iglesia nuestra, o sea, al aspirante a presbítero, es propuesto por algún miembro del presbiterio y se decide de forma colegiada. En ese grupo se analizan todos los requisitos que están en las Escrituras, la experiencia, si tiene corazón de pastor, si tiene llamado, etc. Y es el grupo de pastores el que decide si nombra un nuevo pastor. También tanto pastores como diáconos, como líderes de ministerios en la iglesia, gobiernan como siervos de Jesucristo. Pero ellos tienen la autoridad delegada de Cristo para gobernar en la iglesia. Y por tanto la congregación se somete al liderazgo de Cristo y de a quien Cristo delegó ese liderazgo, que son los oficiales de la iglesia. Por otra parte, nosotros también, y sabemos que esto es tremendamente controversial, sobre todo a la luz del siglo XXI, ¿verdad? Que hay tanto tema relacionado con igualdad de sexos. Nosotros somos en esto tremendamente bíblicos. Las mujeres son maravillosas, servidoras, atentas, y pueden servir en la iglesia en todos los ministerios de acción social, de servicios en asambleas, discipulados a niños y mujeres. A esto se le llama en eclesiología moderna complementarismo, a diferencia de igualitarismo, que postula que las iglesias pueden ser pastores, obispos y ancianos, que la Biblia prohíbe. Expresamente prohíbe la Escritura eso. No hubo un solo apóstol mujer, no hubo un solo profeta del Antiguo Testamento que inspiró un libro bíblico mujer. No nos encontramos ningún pastor ni ningún anciano en el Nuevo Testamento mujer. Y la razón es muy simple. Pese a que hombre y mujer son iguales en valor, Dios asigna roles diferentes. Y en la Escritura está claro que el rol de pastor, obispo y anciano es del varón, del sexo masculino. No puede ser del sexo femenino. Y si la mujer enseña en la iglesia, porque muchas participan en ministerios de enseñanza, no pueden enseñar a varones adultos. Porque la forma de enseñanza es una forma de autoridad. Y eso es lo que la Biblia rechaza. Sabemos de verdad que esta es una doctrina que en el siglo XX y XXI ha sido controversial, pero como dijimos desde el principio del curso, nosotros somos bíblicos. La Biblia es nuestra norma de fe y conducta. Y si la Biblia lo dice, nosotros lo vamos a cumplir. Además, dentro de la iglesia, para las nuevas personas que conforman la iglesia, mucha de la audiencia de este curso, ¿verdad?, de estos videos, el proceso de discipulado, o sea, de enseñanza de las cosas que Cristo nos ha mandado, es fundamental. Todos nosotros como creyentes tenemos responsabilidades sobre la salud espiritual de nuestros compañeros creyentes también. Asimismo, todos tenemos que estar vigilantes de su conducta, pero no como un supervisor o como alguien que está subido en un pedestal censor para apuntar el pecado del compañero de forma de mala manera. No es eso. Es que cuando un compañero está incurriendo en pecado, cuando un hermano en la fe está incurriendo en pecado, el trabajo de la iglesia es restituirlo, es rescatarlo,
El trabajo de la iglesia es acercarse a Él. Todos nos involucramos en las vidas de todos. A esto se le llama disciplina en la iglesia. Nos acercamos para que se arrepienta. Hay todo un proceso que Cristo detalló en los evangelios. Y nosotros tenemos que seguirlo. Y no podemos evitarlo porque es un mandamiento que está en las Escrituras. Sin embargo, todo lo que está detrás de esto, primero es la pureza de la iglesia, y dos es la restauración o el rescate de hermanos que están cayendo en pecado. En modo alguno, los procesos disciplinarios son procesos para sacar a alguien de forma irremediable, sino más bien buscar la manera de rescatarlo de su pecado. La iglesia local es autónoma, libre de cualquier autoridad o control externo. No hay autoridades internacionales que ejerzan algún tipo de mandato de la iglesia local. La iglesia local se autogobierna de conformidad con las Escrituras. Es completamente libre de interferencia de jerarquías de otro tipo. Bueno, Unánimes es una iglesia local y en verdad nosotros somos locales y somos independientes. Nosotros no reportamos a nadie. Unánimes es una iglesita pequeñita que es independiente y tiene como su norma de fe y conducta las Escrituras y se sujeta a nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, también es bíblico que las iglesias nos ayudemos, cooperemos entre nosotros para presentación y propagación de la fe en Cristo. Sí es interesante que podemos cambiarnos de predicadores y unos predican en unas y otros en otras. Podemos pedir maestros de otras iglesias que nos vengan a enseñar cosas a nosotros y nosotros también ir a enseñar a otras iglesias. Esa cooperación es tremendamente importante. Ahora bien, cada iglesia local, a través de los oficiales, llámese los pastores, llámese los diáconos, aplica correctamente las Escrituras para entender y administrar toda la dinámica de la iglesia. Cuando va a hacer cooperación con otras iglesias, tiene que ser, o sea, no vamos a traer a alguien con doctrinas muy extrañas a predicar acá. Siempre tiene que ver a partir de la correcta interpretación y aplicación de Escrituras. O no vamos a ir allá y vamos a torcer una doctrina nuestra para complacer a otros que estén allá. Son los oficiales de la iglesia los que determinan todos los temas relacionados con los nuevos miembros, la política, disciplina, el gobierno. De nuevo, somos independientes. Nosotros no creemos que porque una iglesia tiene una declaración doctrinal, es una iglesia. La iglesia tiene que mostrar su sumisión a las Escrituras. Tiene que mostrar que su autoridad es Cristo. Y por lo tanto tiene que seguir los mandamientos que hay en las Escrituras para la iglesia. Y tiene que cumplir su misión. Y su misión es glorificar a nuestro Señor, glorificar a nuestro Dios, es ir creciendo en edificación en la fe, en instrucción de la palabra, en la comunicación de la palabra, guardando las ordenanzas que están escritas ahí en las Escrituras, promover y comunicar el Evangelio, las buenas noticias de quién es Cristo y qué hizo Cristo, y además dedicarse a aliviar el sufrimiento de la gente que está en necesidad, empezando por los de casa. Esta es una instrucción bíblica. Nosotros tenemos la obligación de ayudar a los hermanos que están en dificultades económicas o de salud o cualquier otra dificultad antes de ir a ayudar a alguien fuera de la iglesia. Eso es un mandato bíblico también. En términos del templo, donde nosotros nos congregamos, que en el caso nuestro es muy sencillo porque son casas de habitación, pero si hubiera algún lugar, hay gente que le gusta llamarle templo de Dios, pero la verdad de las cosas es que el Señor no es ese su templo. En el Antiguo Testamento había un templo en Jerusalén. Y ese templo el Señor había ordenado su construcción. En ese templo el Señor se manifestaba a su pueblo, allá en un lugar muy privado que se llamaba el lugar santísimo. Ese templo fue destruido en el año 70 después de Cristo y después no se ha vuelto a construir ningún otro. Y no se puede volver a construir ningún otro porque tiene que estar construido en el lugar donde el Señor dijo. Y hoy en día es inviable construirlo ahí.
Por lo tanto, a partir de que Cristo hizo su sacrificio, fundó la iglesia, ascendió a los cielos, y la iglesia es el conjunto de creyentes que creen en Cristo, las edificaciones no importan, dejaron de importar. Ya no se consagran a cosas ni nada, porque ya son edificios que no contienen a Dios y por lo tanto no puede ser un templo divino. El Nuevo Testamento es claro en afirmar que cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo habita en nosotros y se manifiesta en nosotros. Pero en adición, el apóstol Pedro dice de una forma muy bonita, cada uno de nosotros también somos una piedrecita en el templo de Dios. Porque nosotros como iglesia, cuando nos congregamos, nosotros conformamos el templo divino, digámoslo de alguna manera. Entonces, si en el Antiguo Testamento, en el templo inicial en Jerusalén, había una reverencia y un temor porque Dios se manifestaba ahí, el pueblo de Israel tenía un gigantesco respeto cuando se juntaban en el templo. Si el templo neotestamentario somos nosotros cuando nos congregamos para adorar a Dios, ya sea estudiando su palabra, ya sea cantándole cantos o himnos, o cuando nos congregamos a escuchar una exposición de la palabra de Dios, cuando nos congregamos a compartir una de las ordenanzas que es la cena del Señor, tomando pan y tomando el vino, o sencillamente estamos congregados en comunión, en coinonía, en la comunión de los santos, donde nosotros estamos siendo nuestros mejores amigos y hermanos, nosotros tenemos que tener claro que esos momentos están sustituyendo la reverencia de cuando existía el templo, porque ahora el templo somos nosotros. Por lo tanto, tenemos que ser respetuosos, tenemos que ser sobrios, tenemos que apreciar que ahora nosotros somos el templo de Dios. Y por lo tanto, tenemos que actuar en consecuencia. Por eso, allá en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel apartaba o santificaba el Shabbat, el día sábado. Nosotros nos congregamos en cualquier día de la semana porque la Biblia no fija en el Nuevo Testamento ningún día específico. Hay uno de costumbres que es el domingo, pero no hay un mandato de cuál día es el día en que hay que congregarse y por lo tanto eso lo deja en libertad para que cada eclesía decida qué día se congrega. Pero el día que se decidió congregarse, ese día hay que apartarlo, ese día hay que santificarlo. Ese es el día en que vamos a ir a hacer templo. Porque ese día le pertenece al Señor. Es el día que santificamos o consagramos para Él. Y entonces tenemos que participar activamente, llegar temprano, participar de todas las actividades de la congregación, en una forma de adoración, cuando nos juntamos, comemos juntos, alabamos al Señor, crecemos en el conocimiento de la palabra, celebramos la cena. Todo eso es una forma de adoración a nuestro Dios. Y lo estamos haciendo una vez a la semana. Así que apartemos ese día, pongámoslo como prioridad. Todo el resto de las cosas se pueden hacer los otros días de la semana. Pero si fijamos nosotros en su agenda ese día, esa hora, como prioridad, todo lo que después vaya a caer ahí, vamos a rebotarlo, porque ya hay una prioridad, que es la consagración a Dios de nuestro tiempo. Y eso, mis queridos hermanos y amigos, no es opcional. Muy bien, hasta aquí la lección del día de hoy. La siguiente lección es una lección interesantísima, que son los dones y las ordenanzas que dejó Jesús aquí en la tierra, a su iglesia. Va a ser una lección muy interesante porque además en esa lección van a aparecer un par de cosas que son bien controversiales en la iglesia contemporánea. A todos ustedes, mis queridos hermanos y amigos, mil gracias por estar con nosotros y que Dios los bendiga.